Nada. Vamos, hablen un poco, si no se nos hace se hace un monólogo esto. Una pregunta sobre el TP. Dale. Para el TP tenemos que hacer solo una notebook o podemos ir haciendo varias como hacías vos. Sí, como a vos te venga mejor, Pedro. No hay inconveniente. ¿Algo más? Bueno, arrancamos. Como siempre, repitiendo, repitiendo, repitiendo para que se cincele en el mármol de nuestra memoria. Proceso de ciencia de datos, definición de problemas, inmediatamente como parte de la definición de problema, definimos cuáles son las métricas que vamos a tomar ahí. Luego empezamos a hacer el reconocimiento de los orígenes de datos, ¿no? Toda la ingesta de datos, de dónde vamos a sacar los datos que creemos que va a ser este problema, toda la preparación de los datos que incluye el análisis exploratorio de la información, el cleaning de los datos y el feature engineering. ¿Mm? Esta etapa va a ser una iteración. Va y viene, va y viene, va y viene. Continuamos. Siempre recuérdense que no le vamos a presentar todo el conjunto de datos. ¿Por qué? Porque si no nos quedaríamos sin nada que después podamos evaluar. Piensen que nosotros tenemos un conjunto acotado de datos y esos datos los tenemos que cuidar. Bueno, cuidar es una parte, la voy a separar y no se lo voy a mostrar nunca a los algoritmos. Me lo voy a guardar. Listo. Ahí tengo la segregación de datos. Lo dejo de costado. Entreno los modelos. Nosotros lo que vamos a hacer es ciencia de datos automática, como en la preparación de datos habíamos utilizado librerías que nos permitían trabajar libremente con los datos. Nosotros acá también vamos a hacer esto. Vamos a generar un modelo de entrenamiento automático. ¿Qué es generar un modelo de entrenamiento automático? Le vamos a dar a una librería o varias, la que nosotros querramos, le tiramos los datos y ella va a evaluar un montón de modelos de una manera medianamente automática, pero que se basa en probar conjuntos de algoritmos de familias. Nosotros lo único que le tenemos que decir es, queremos hacer, por ejemplo, una clusterización, queremos hacer una predicción, queremos hacer una clasificación. Recuerden siempre la diferencia entre clusterización y clasificación. Regresión o predicción, recuerden también que era algo que se tomaba muchas veces como sinónimos. Después íbamos a hacer la evaluación del modelo. En el modelo de entrenamiento, las mismas herramientas trabajaban con una evaluación y la misma herramienta nos iba a decir, ya está, ya me entrené, listo. Cuando llego a la evaluación del modelo, estos datos que tenía acá, que no se los había mostrado, estos datos que se los había ocultado, los iba a pasar por el modelo. Y tendría que tener una respuesta similar a la certeza o a la métrica que yo había definido en el primer punto, similar a lo que habíamos obtenido en el entrenamiento del modelo. Punto importante que tenemos que entender acá, bueno, esto es muy fácil. Todo este proceso, en cada punto que vemos hasta acá,
puede ser que tengamos que retroceder y hacer ajustes en cualquiera de las etapas. Puede ser que cuando lleguemos acá tengamos que retroceder hasta la preparación de datos, hacer una nueva preparación para volver acá. Puede ser que cuando llegamos acá tengamos que volver al primer punto y redefinir el problema, redefinir las métricas y una parte del trabajo reprocesarlo para volver a llegar acá. Esto es un paso para adelante y dos para atrás. Nunca se termina un paso realmente. Estas son eternas iteraciones. Es por eso que si nosotros logramos una manera apropiada de trabajar, sería no ir queriendo cerrar partes, hacer toda una iteración. Un sprint para nosotros sería toda la vuelta. Y eso es uno de los secretos del éxito de la ciencia de datos y del machine learning y de la inteligencia artificial en general. Esto que acabamos de ver. Recuérdenlo siempre. Una de las ventajas que tiene tomar todo este proceso como si fuera un sprint, cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo ágil, es que vamos a tener una evaluación completa del problema y no nos vamos a quedar dentro de 2, 3 meses, cuando avancemos, colgados en que no podemos avanzar más porque el deploy no se puede hacer, o porque no podemos monitorear o no tenemos los recursos. Muchas veces, estando acá, llegamos a hacer el deploy, lo podemos hacer, tenemos acá y nos olvidamos de qué. ¿De qué nos olvidamos? De pedir los recursos. Y esto es lo que le estoy diciendo, me ha pasado, no le estoy contando una situación que no me ha pasado. De no haber pedido los recursos, yo asumiendo que estaban, en primera persona lo digo porque fue mi responsabilidad, el error fue mío, y no había recursos en producción para mantener eso, era mínimo, pero no había recursos. Tuvimos que esperar 3 meses hasta que aparecieron los recursos. Entonces, lo que más nos conviene hacer es entender todo este proceso como un sprint. Definimos el problema y si ese sprint se termina con el análisis del resultado y de la performance para reajustar el problema. ¿En cuánto lo vamos a hacer ese sprint? 15 días, 20 días como mucho. 3 semanitas, listo, ya está. No más que eso. ¿Va a ser la primera versión, la final? Indudablemente no, es un sprint. Pero vamos a hacer siempre el ciclo completo. La mejor manera de no tener problemas es hacer el ciclo completo, el modelo completo, de punta a punta. Aunque sea atado con alambres, pero en producción no lo vas a poner, lo vamos a poner en UAT, User Acceptance Test. Si vamos a trabajar con una empresa medianamente ordenada, va a tener un área, un grupo de servidores, que van a ser los servidores de UAT. Se llama UAT preproducción en otras empresas. UAT es User Acceptance Test, es el área de servidores donde se ponen ya los desarrollos que están terminados para que el usuario los pruebe, juegue, aprenda a trabajar con ellos y cuando dé su visto bueno se pase a producción. Eso en otras empresas se llama preproducción. Puede tener un nombre similar, pero los dos principales que van a encontrar en la industria es UAT o
preproducción. Hasta ahí es donde cada iteración tiene que llegar. Eso tiene un par de consecuencias importantes para ustedes. Primero, que entienden, ven que van pudiendo hacer todo el circuito y no van a tener mayor inconveniente, porque cuando llega a UAT, eso ya lo está tomando el equipo de producción. El sistema de UAT es responsabilidad del equipo de mantenimiento de producción, con lo cual automáticamente se van a encender todas las alarmas de los requerimientos que se deben tener, y ahí es una forma de incluir al equipo de producción, de que ya tenga preparado eso, o que lo tenga en su radar y que después le digan, ah, no sabía. Primera definición que les va a solucionar su vida. Segundo punto es considerar todo este proceso como un ajuste constante. Si ustedes lo hacen desde el primer momento con un sprint, van a entender que esto es un proceso que cuando dicen que pasa a producción, la única diferencia es que en vez de estar en constantes sprints, los sprints los van a separar en el tiempo. Cada tanto van a tener que volver a evaluar el problema, evaluar la performance, de cómo le está resolviendo los temas y hacer todo el proceso. Y eso es algo que nos queda constantemente a nosotros en el proceso de ciencia de datos. Así que tengan muy en cuenta esto, porque estos pequeños detalles son los que a ustedes les van a hacer generar un proyecto de éxito o un proyecto que tenga altas probabilidades de fracaso. Siempre consideren este proceso como de esa forma. ¿Estamos? Sí, ¿quién me preguntó? Ahí está, Javier, dale. ¿Qué tal? Una consulta. Yo hice hasta que generé el modelo y veo que el modelo que genera es un archivo enorme. Normalmente es así. El deploy, cuando hiciste el save. Claro, cuando salvé el modelo era un archivo que pesaba como, no sé, 1,5 GB, una cosa así. ¿Realmente son archivos grandes o hice algo mal? No debería ser tan grande, pero después si querés lo podemos ver, pero no debería ser. ¿Y después lo levantaste de vuelta y funcionó todo? Sí, Bueno, entonces, ¿con qué estás trabajando? usé el de PyCare, seguí igual el No, tutorial como eso está bien, pero ¿con qué problema estás haciendo? ¿A qué estás atacando? es uno de clasificación. ¿De imágenes o No, texto? no, de datos. No sé si la muestra era grande, no sé si eso importa. Eran 1,5 millones de registros. No, ahí está, pero está bien, porque ese 1,5 millones de registros son el patrón que tuvo que tener, pero después lo podemos seguir viendo, pero no sería Pero usualmente digo en producción más, no suelen más, ser cosas tan grandes, ¿no? no, muchos son más chicos. Ah, ok. Son más chicos. Y otra cosa que noté era que, o sea, mi máquina prácticamente estaba muriendo cuando estaba procesando, le costó muchísimo. Exactamente. ¿En producción es así también? O sea, No, normalmente es... no, acordate, esto es así. Vos lo que hiciste fue el entrenamiento. Sí, Lo que tarda es el entrenamiento. Cuando está en producción, vos le pasás un dato y toma los datos. Es recursos mínimos los que toma. claro, pero digo, cuando la tienen que entrenar, normalmente con qué lo hacen, con computadoras comunes o usan algo distinto. No, ahí está el punto. La cuestión de entrenamiento es todo un dolor de cabeza. Entonces, vos lo hiciste en tu máquina, que casi se muere, como nos pasa a todos. Las empresas lo que tienen es, o cuando tienen esto afinado, aceitado,
y trabajan seriamente, lo que tienen es un, un proceso por el cual o alquilan en el cloud algún equipo, tienen, tienen alquilado, entonces vos encolás tu proyecto y se entrena ahí arriba, vos hiciste pruebas localmente y después para hacer el entrenamiento final lo haces ahí en el cloud, o compran la GPU. En realidad lo que vos tenés que, la gran diferencia de esto es que puedas tener uso de la GPU. El problema principal con los tiempos de entrenamiento es que las CPU para esto es muy lenta. Entonces vos tenés que tener, para acelerar estos procesos y trabajar seriamente, tenés que tener una GPU. Ya con una GPU en tu máquina medianamente buena, ya vuela. ¿Y hay que configurar algo en el PyCaret o en algún lugar para que use la GPU o lo debería hacer solo? Lo debería hacer solo, pero por ejemplo, algunas librerías como TensorFlow vienen con una, si vos lo vas a lo instalás en la máquina donde tenés la GPU, él mismo se da cuenta y baja la versión que está compilada para uso de GPU. Ah, ok. Siempre que vayan a trabajar con alguna librería de estas, háganle háganle la pregunta a la librería, es, yo tengo una GPU, ¿cómo hago para estar seguro de que estoy utilizando la GPU? ¿Mm? Por ejemplo, TensorFlow es una librería que está compilada diferente, una para CPU y otra para GPU. Y cuando vos instalaste el ambiente en la máquina que lo hiciste y pusiste pip install TensorFlow, una de las cosas que hace TensorFlow es, se fija si tenés disponibilidad en ese equipo de GPU y bajaría la versión. Ahora, si vos moves el entrenamiento a otro lado, andás a ver cómo fue hecha la instalación. Entonces siempre es bueno verificar que vas a trabajar con la GPU. Y eso te va a acelerar muchísimo el tiempo de entrenamiento. ¿Y lo que se usa en producción es este modelo o hay algún paso más? No, es el modelo, pero el modelo en producción es rapidísimo, porque Claro, sí, lo porque lo carga entrena, nada más y lo pasa por ahí. carga y ya está. Entonces le Claro, pasas un dato, tac, y te da la respuesta. claro. No entrena. El entrenamiento es offline y el procesamiento es online. Más o menos para ahí, para ser claro en eso. Una consulta más. Sí, tranquilo. Eh, ¿Hay casos de uso donde digamos, el modelo aprende con el uso que le están dando los usuarios? Sí, aprendizaje por refuerzo, que lo vamos a ver. Pero ¿cómo hace, digo? Porque si ya el modelo está hecho, ¿cómo puede ser que aprenda a medida que lo Vos usa? querés saber cuando, si ya está en producción y va aprendiendo Claro, nuevo. sí. Bueno, sí. Hay una familia, eh, me adelanto un poco a lo que vamos a ver en la próxima semana. Hay algo que se llama redes neuronales, ¿no? Que vamos a empezar a ver la próxima semana. Esas redes neuronales, las redes neuronales son de muchos tipos. Pero ahora vamos a hacer una división de cómo se trabaja en inteligencia artificial. En inteligencia artificial vos podés tener entrenamiento supervisado o entrenamiento no supervisado. Fue lo que vimos hasta ahora. Sí. ¿Se acuerdan? Clustering, entrenamiento no supervisado. Clasificación, entrenamiento supervisado. ¿Qué quiere decir entrenamiento supervisado y no supervisado? Son modelos que
tenemos una característica a la cual queremos apuntar y en el otro no tenemos esa característica a la cual no queremos apuntar, que es el caso de la clusterización. En la clasificación sí teníamos esa clase, esa característica a la cual queríamos apuntar. Bárbaro. Los modelos de entrenamiento que vimos hasta ahora se llama eso, online y offline, pero dentro del rubro supervisado y no supervisado, pero offline, fuera de línea. ¿Por qué? Por el proceso este. Primero entrenamos, generamos el entrenamiento, salvamos el modelo y lo pasamos a producción. ¿Está? Sí. Hay algunos modelos que lo que hacen es se entrenan de manera online. Ponemos al modelo sin ningún tipo de entrenamiento en producción. Sí, lo que tenemos que hacer es toda esta parte de preparación de datos, ¿viste? De cómo presentarle los datos al algoritmo. ¿Está? Cómo presentó ese preprocesamiento lo tenemos que hacer offline. Pero en online no hacemos el entrenamiento. Este punto de acá abajo no lo hacemos. Y lo dejamos al algoritmo que se dé cuenta solo, que sería como una clusterización, pero en tiempo real, que la vaya detectando. Y nos va diciendo, al principio no va a decir nada y después va a empezar a decir que está encontrando un patrón que no sabe lo que es, pero que se están agrupando en esta característica. Existe una familia de redes neuronales principalmente que trabaja con entrenamiento indefectiblemente no supervisado online. O sea, ahí tenemos la diferencia. El entrenamiento puede ser online o offline. Si es online, puede ser de un solo tipo, que es no supervisado, porque la misma red se tiene que dar cuenta. Si es offline, puede ser supervisado o no supervisado, pero sí existe una familia de algoritmos que no es muy utilizada porque agrupa como se le antoja y la validación la estás haciendo en producción, pero sí existen. Y el método, que para si querés un poco más de información, se llama Hebbiano, el método que utiliza para reconocer esos patrones. O sea, en la estructura de la red es partes que se activan más que otras constantemente. ¿Más o menos claro fue? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, entonces, nuestro proceso. Y acuérdense, llévense hoy el recuerdo de que ustedes tienen que entender esto como nosotros entendemos cuando estamos con el sombrero de ingenieros de software tradicionales en un sprint. Y cada una de estas vueltas es un sprint completo, es una vueltita completa que tenemos que dar. ¿Está? Así que lo tenemos que tener bien en claro. Bueno. Continuemos. Recordatorio que vamos a tener, porque hoy lo que vamos a ver principalmente van a ser un conjunto de técnicas y procesos y preprocesamientos que se hacen habitualmente para preparar los datos para el entrenamiento, pero que a su vez, por la importancia que tienen, muchas veces son el modelo en sí. ¿Entienden? Acá tenemos una dicotomía. ¿Ven cómo todo se nos empieza a mezclar y por eso es apropiado hacer todo el sprint? Es esto, es agarrar y decir, esto lo que vamos a ver ahora lo podríamos enrolar
dentro de la preparación de datos, pero el resultado muchas veces que obtenemos es tan interesante para la empresa que redefine el problema y terminamos tomándolo como el entrenamiento, y hacemos todo eso con la primera parte que habíamos visto, todo el proceso con esa única primera parte, y ya este problema original fue redefinido. La redefinición de problemas en la inteligencia artificial no es una cosa que le tienen que tener miedo, es algo que se hace constantemente, porque es un eterno descubrir los datos. Entonces siempre lo vamos ajustando. Bueno, acá. Outlier. Acuérdense, el outlier en sí es algo que puntualmente, si nosotros seguiríamos la receta por el camino feliz del machine learning o del deep learning, y en términos generales de la inteligencia artificial, es una etapa que es en el preprocesamiento de datos, que está ahí en el EDA, limpieza, feature engineering, en esos 3 pasitos, es uno de los pasos que se hace para el entendimiento, para la exploración de los datos, que es la detección de outlier. Acuérdense, primer error que comete la comunidad de ciencia de datos cuando habla de outlier. En términos generales se asocia el outlier con errores. Primer punto que tienen que entender, un outlier no es un error. ¿Estamos? Un outlier no es un error. Un outlier es una observación, un registro en los datos fuera de lo común, que no es la media, para que lo entiendan. No quiere decir que sea un error. Cuando le dicen outlier, tú dices, es un error, borralo. No se borra automáticamente un outlier. Un outlier es un valor que está por afuera de la media. Eso es lo que tenemos que entender. Bárbaro. Vamos a tener una librería acá particular, aunque habíamos visto que PyCaret también utilizaba esta librería, ahora estamos viendo en crudo simplemente, ¿no? Pero PyCaret se monta sobre Python Outlier Detection, que la librería Outlier Detection, y esto lo van a ver mucho en la parte de inteligencia artificial, en este tipo de librerías, que es junta un montón de modelos, que son todos estos que tenemos acá, estos son todos los modelos que trae esta librería, que lo que hace simplemente es, derivaron de papers que alguna empresa o universidad desarrolló un modelo para detectar outliers, y ellos lo tomaron el código individual o lo hicieron de vuelta, no me importa, y generaron una librería donde incluyeron todo esto y un conjunto de herramientas más en la librería para trabajar fácilmente con los outliers. Esto es lo de siempre. Ciencia de datos automática. De otra manera tendríamos que trabajar con estos métodos por separado. Trabajo con una librería que me lo hace medianamente solo. Listo. Ahí tenemos. Ahí tenemos un modelo. Entendemos lo que son los outliers. ¿Qué nos llevamos de esto? Los outliers no son errores, son observaciones fuera de norma, nada más. Listo. Vamos a ver el concepto de scaler, para qué es, y acá es lo que sabemos, lo que hacemos habitualmente. Levantamos la librería para gráficos, Panda, NumPy, ya sabemos esto, no tenemos ningún problema.
levantamos un conjunto de datos de ejemplo para ver lo que tenemos, ventas. ¿Por qué ponemos ventas? Porque cuando hacemos las ventas, entendemos más fácilmente, o entiendo que se entiende más fácilmente, el concepto de outlier. ¿Por qué? El ejemplo clásico. Vinieron y te compraron justo para una fiesta del vecino que tenías enfrente de tu almacén, 10 cajones de bebidas. ¿Es lo promedio vender 10 cajones de bebida en una sola compra en tu almacencito de barrio? No. ¿Pero fue un error? No. Fue justo que teníamos una fiesta del vecino de enfrente. Ahí lo tienen que entender. Bueno, acá tenemos el conjunto de datos. Y acá está el ploteo. Bueno, nosotros tenemos este conjunto de datos. Bárbaro. Preprocesamiento que se le puede hacer para tratar de detectar outliers o, en términos generales, que se le hacen a todos los conjuntos de datos. ¿Qué es el escalado de datos? ¿Qué es reescalar los datos? Uno de los problemas que siempre tienen que entender con el concepto de preprocesamiento de los datos es que a los algoritmos de ciencia de datos no les duele trabajar con modelos en los cuales ustedes tengan datos que sean de punto flotante. No para trabajar y reconocer el patrón, pero si nosotros apuntamos a detectar una característica como objetivo de eso, les duele un poco. Entonces, el método de escalamiento es convertir esa característica, llevarla a una escala que sea más uniforme su distribución, para que el modelo en sí pueda encontrar el patrón de una mejor manera. Imagínense este caso. Ustedes tienen una característica que es un valor X, puede ser el valor de la compra o puede ser una observación de un IoT, de un Internet de las cosas, de un aparato que le dio un rango, y ustedes tienen ese rango es de 1 a 1.000.000. Es el valor que les puede dar, o de 0 a 1.000.000. Y tienen valores muy cerca, muchos valores muy cerca, muy pegaditos al millón, o 100 millones, o 10.000 millones, la escala que ustedes quieran, y tienen algunos datos, pocos, repartidos en la parte más baja de la escala. Los modelos de ciencia de datos, de Machine Learning, de Deep Learning, ¿los pueden trabajar? Sí, los pueden trabajar, pero es sabido que en términos generales, algunos algoritmos están preparados para ello, pero en términos generales, esas situaciones al algoritmo le duelen. Cuando digo que le duelen, le cuesta trabajar con esa estructura. Encontrar patrones. ¿Por qué? Porque muchas veces el algoritmo, al ver tanta agrupación adelante en un extremo y tan pocos datos en el otro, los puede descartar esos datos,
o si no los descarta, agrupa la gran cantidad de valores que tengo en el conjunto mayor, lo pone solo en una categoría y en realidad no sería una categoría. Se generan unos cuantos problemas al momento de trabajar con los datos. Entonces, el rescalado es alguno de esos métodos que lo que se están viendo, el min-max, es el estándar, robust, el mass absolute, scalar, son 4 métodos, no son los únicos, son 4 métodos en los cuales ustedes pueden agarrar y trabajar y reescalar un conjunto de datos. ¿Mm? Pueden reescalar un conjunto de datos. Imagínense que toma el valor mínimo, toma el valor máximo, el más sencillo de todos, el min-max, y después intenta distribuir de manera uniforme todos los valores que tengo en el medio. ¿Mm? Una explicación sencilla, acá tienen toda la teoría, si quieren, y ver todo el concepto. ¿Mm? La teoría y las validaciones y poder ver cada uno de los modelos que les dije, cómo se van trabajando y cuáles son sus características y qué permiten y cómo permiten cambiar los datos. Ahí tienen toda la info en detalle de cada uno de estos. Pero lo que tienen que llevarse en esto, que es algún método para generar una distribución más uniforme en esa característica para poder decirle, bueno, al algoritmo, te ayudo a que encuentres de una manera más simple los algoritmos, los Profe, patrones. una pregunta. ¿Sí? ¿Esto es algo que hay que hacer sí o sí? ¿O es algo simplemente que Ahí está el punto. de... No lo vamos a saber hasta que no lo probemos. Ok. Y después el rango que le pasamos siempre es de 0 a 1 o puede ser, no sé, de 0 a 10. Se pone el rango que vos pasás es el que vos quieras. Se pone 0 a 1 porque es como esas cuasi leyes que todo lo escalamos a 0 y 1. Pero no es que tenga que ser 0 y 1. Perfecto, gracias. Viste, hay veces que te tengo que preguntar y dice, pero este medio salame, nunca me da una respuesta, viste, no, absoluta, pero es así. En algunos problemas con algunos conjuntos de datos vas a tener que escalar y en otros no va a ser necesario. Y en algunos conjuntos de datos en los cuales tenías que escalar, para un problema que sí tenías que escalar, vas a utilizar el min-max y va a andar bien, y para otro problema en el cual tenías que escalar, vas a tener que reescalar con el robust. Y eso de ver cuál nos conviene va a ser recién en la etapa que entrenamos y sacamos la precisión del modelo, ¿no? Exactamente. Y, Y es por eso, ¿te das cuenta ahora? ¿Entienden por qué yo los jodo siempre con el mismo concepto? Utilicen herramientas automáticas, porque todo esto si no lo tienen que hacer manualmente. Y las pruebas que tienen que hacer van a agarrar y la van a tener que evaluar ustedes. Ahora, si volvés a PyCaret y ves en los parámetros que estaba en el setup, vas a ver que uno de los parámetros que podés configurar es si rescala o no rescala. ¿Mm? Estas son todas las configuraciones, o sea, el entrenamiento de un modelo de ciencia de datos es prueba y error. Punto. No es otra cosa. No es otro proceso. Algo que ustedes no puedan decir esta es la receta única. Cada conjunto de datos
es distinto y lo único que van a tener es una receta tentativa. Y ustedes van a tener que hacer, ahora que está tan de moda la cocina, ser los chefs que hagan los ajustes. Pero no se pueden, no pueden seguir una receta exacta en cada uno de los problemas que se encuentren. Van a tener que entender todos o reconocer cuáles son las herramientas que tienen y así van a hacer su hoja de ruta en cada uno de los problemas. Por supuesto, hay cosas que ya sabemos que andan y hay cosas que ya sabemos que no andan también. Pero ahí tenemos un cierto grado de flexibilidad que lo vamos a tener que ir definiendo en el momento. Bueno, entonces entrenamos para estas dos características y generamos un nuevo dataset. Se lo volvemos a poner y fíjense cómo nos cambió los valores. Estas dos características me los rescaló en ese conjunto de valores. Hizo el ref shape de -1 a 1, es reformateamelo. Concatené x1 y el x2, ahí lo tenemos, y tenemos nuestro nuevo dataset. Bárbaro. Y así es como podemos entrenar ahora nuestro modelo, si quisiéramos entrenar, con estos valores que tenemos acá dentro ya. Y no con los valores originales, a ver cómo eran las item MRP, ¿ven? Item MRP, ¿ven los valores que tiene? Y el otro valor era item outlier sale. Item outlier sale, ¿ven? Que tienen valores muy distintos. Esta familia de valores es algo que a los algoritmos le duele, ¿entendés? Tener que trabajar con esto. ¿Por qué? Porque pasan gráficos como esto. Item outlier sale, ¿ven? Item outlier sale por item MRP. ¿Ven que están agrupados? Vemos patrones, pero están muy agrupados en rangos, en valores, entonces les cuesta. Bárbaro. Entonces yo lo que hice fue los reescalé en esto y obtuve estos dos valores que los podría, no me di cuenta, pero se los podría graficar de vuelta. Háganlo ustedes, o sea, este gráfico, hagan lo mismo pero con el X que tienen ahí. Le cambian X a esto y X a Y y ya lo tienen. Y van a ver cómo se ha cambiado esta distribución y está más homogénea. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a utilizar la librería Outlier Detection. El Outlier Detection no tiene ningún secreto. Siempre esta línea de código la van a encontrar por todos lados de la inteligencia artificial. Como muchas veces los entrenamientos y los puntos de arranque empiezan con una semilla random, siempre le ponen este valor, el 42 es un clásico, porque supone que es un valor bastante aleatorio para tomar las semillas, pero bueno, esta línea la van a ver por todos lados y nada más para eso. Y acá es lo único que configuran. ¿Qué es lo que ustedes quieren considerar como outlier? Este es un estándar. Acuérdense que el percentil 95 es lo que ustedes, en términos generales, se considera como está del lado bueno. Este último percentil es el que queda de afuera. Esta línea de comandos que ustedes ven acá es simplemente un diccionario donde le pusieron el nombre del método y le pasan el método crudo de la librería con los valores de parámetros que necesita cada uno de los algoritmos. Por eso en uno solamente paso
la fracción que voy a considerar, el percentil que voy a considerar como outlier, y en otros voy a tener que pasar más parámetros. Esto ya está hecho por defecto así, pero si yo quiero ver exactamente qué necesito para cada uno de estos, me vengo a la librería, help de la librería, veo el modelo y me entero fácilmente de todos los parámetros que tengo que pasarle ahí. Listo. Muchas veces cuando ven esta familia de librerías van a ver que estas estructuras, y es nada más que darle una herramienta para que después, a través de un ciclo, ven acá, classifier items, este diccionario vaya pasando uno a uno y vaya entrenando todos los modelos. Bueno, toma un conjunto de datos y ahí arranca. Todo esto es código para hacer más que nada gráficos, no importa, pero lo que vamos haciendo es el entrenamiento. ¿Ves? Clasifica, agarra y dice, predecime los valores, se los guardo, y todo esto que ven acá, parafernalia, es solamente para hacer el gráfico. ¿Qué es lo que está haciendo? Según el modelo, para ese conjunto de datos, me va a decir cuál él considera que son outliers y cuál él considera que son inliers. Los blancos inlier, los negros outlier. Fíjense que el modelo no es que considera solo los de arriba, sino que para este modelo algunos de los valores que están en el centro también son outliers. Y la diferencia entre cada uno de estos es que cada tipo de algoritmo considera algunos que son outlier y otros que son inlier, y de manera diferente. ¿Ven? Acá les dice cuántos outlier, cuántos inlier y qué método. Siempre este es el que viene para abajo. ¿Ven? Lo que hizo son cada uno de los modelos, lo que ustedes ven es como estas filas, estas líneas punteadas, lo que representa es cuál es el método principal que maneja, ¿no? Hay algunos, ven, que trata de acoplarse y otros es por valores más, rangos más duros. Pero bueno, ahí tienen cada uno de los métodos que se consideran inlier y outlier. Uno puede, ¿cómo tenemos que trabajar con los outlier y los inlier? Como siempre les digo, cada uno de estos métodos tiene una razón de ser y fue hecho, y el iForest o iForest es el más utilizado. Es el modelo, cuando siempre le dicen detección de outlier, este es el modelo más utilizado. Es el modelo que siempre en todos los ejemplos van a ver. Acá tenemos unos cuantos más que podemos trabajar. ¿Cómo nos vamos a acercar a entender el concepto y los problemas relacionados con los outliers? Si yo tengo que, como siempre les digo, si yo tengo que estudiar todo esto para poder empezar a trabajar, cuando sepa todo lo que tengo que saber y entender para poder dedicarme a la inteligencia artificial, ya pasó de moda la inteligencia artificial y va a ser la programación cuántica, y cuando me ponga y voy a seguir el mismo proceso y nunca llego a nada. Lo que vamos a utilizar y cómo vamos a trabajar con los outliers es de la siguiente forma. Vamos a utilizar directamente esta herramienta cruda, o vamos a utilizar el PyCarry para la detección de outliers, la que ustedes quieran. A lo largo del tiempo vamos a entender, vamos a ir leyendo, porque siempre es bueno tener conocimiento de cuál es la principal característica de cada uno de estos y por qué se diferencian unos de los otros. Siempre es bueno entenderlo, porque así con el tiempo nosotros vamos a saber directamente acuérdense que cada uno de estos algoritmos es hecho
en función de algún problema que hubo alguna vez con alguna distribución de datos, no con un problema específicamente. En realidad el subyacente es una distribución particular en el conjunto de datos, características de agrupamiento de los datos. Entonces, lo que vamos haciendo, vamos leyendo periódicamente para ir aprendiendo. Acuérdense que yo les dije en la primera charla que ustedes tienen que agendarse al menos 3 horas semanales para el estudio constante de no solamente lo nuevo, sino de fijar estos conocimientos. Voy a entender qué es Abdo, CB-Love, iForest, para entender el concepto de outlier. Tengo que dedicarle tiempo al estudio. Y eso es constante a lo largo del tiempo. Eso es el plan para adelante. Pero ¿cómo hago, Hernán, para resolver el quilombo que tengo de detectar outliers? Muy fácil. Aplicás esto y le haces alguna modificación o PyCaret a este ejemplo. ¿Y qué haces? En vez de los gráficos, que son muy lindos porque no sirven para nada, con lo cual esta línea, este ciclo se te corta acá, es este pedacito nada más lo que tenés que hacer, todo lo demás es gráfico. Lo que vas a hacer es, para cada uno de ellos, extraer los datos que acá ya están. ¿Cuáles son los inlier y cuáles son los outlier que marcó? ¿Está? ¿Cuáles son los inlier y cuáles son los outlier? ¿Y qué vas a hacer? En primer lugar, muy fácil. Vas a separar, en la primera iteración vas a decir, de todos los algoritmos, ¿cuáles fueron los valores que detectaron todos los algoritmos? Porque si ustedes ven, hay valores que todos los algoritmos los detectan como outlier. Por lo general, los que están acá arriba, todos lo detectaron como outlier. Entonces los voy a separar. En donde yo encontré todos outlier, los dejo en un lado. Y tengo ese subconjunto. Todos los algoritmos son outlier. No me importa más nada. Si ya 7 algoritmos me están diciendo que son outlier, los considero outlier. Me voy al otro extremo. ¿Cuáles son los datos que todos los algoritmos me consideraron inlier? Inlier. Todos los que están en blanco. Y también los dejo separados. Esos dos extremos, esos dos subconjuntos del total, que es de un extremo y el otro, ya no tengo más dudas. A uno lo voy a considerar inlier y al otro lo voy a considerar outlier. Esta es la regla de escritorio como se trabaja en el día a día. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a trabajar con ese conjunto que, por ejemplo, este algoritmo, estos me dicen que son outlier y este me dice que no lo son. Entonces, voy a agarrar la diferencia de todos esos algoritmos. Y voy a tener un tercer subconjunto y ahí es donde voy a tener que hacer un análisis exploratorio de datos con ese tercer subconjunto. Voy a hacer un EDA. ¿Se acuerdan todas las herramientas que teníamos de EDA? Bueno, pero con ese único subconjunto reduje ruido y lo voy a empezar a ver. Y ahí voy a tomar decisiones. Las decisiones que voy a tomar, ¿cómo las voy a tomar? Bueno, voy a ver qué tipo de datos son y voy a ir a empezar a hacer preguntas al owner de los datos. Y ahí iré limpiando y algunos datos los pasaré al conjunto que son inlier y a otros los pasaré al conjunto que son outlier. Al final de este pequeño proceso, a mí en ese tercer subconjunto, en los que tenía dudas, me tiene que quedar en 0, vacío. O lo pasé a inlier o lo pasé a outlier. Listo. Ese es el proceso, esa es la regla de escritorio que yo voy a tener, que puedo aplicar para ir resolviendo este enigma. Definir quiénes son los inlier y quiénes son los outlier. De lo que se desprende
de lo que se desprende algo muy interesante. ¿Se acuerdan cuando yo les pasé en el EDA la descripción de las herramientas y qué nivel de conocimiento teníamos que tener en cada una de esas herramientas? Y yo le había dicho que cuando trabajábamos con pandas, la herramienta tenía que ser, tenían que tener un conocimiento, cuanto más sepan de pandas, mejor es, porque ustedes ya acá, en el programa este, ya tienen un dataset, ahí, ya tienen un dataset armadito. Pero ahora cuando estas comparaciones, que esté en este, que no esté en otro modelo, es todo trabajo de pandas y de comparaciones entre dataset. Ven como con conocimiento de pandas resuelven esas comparaciones. ¿Cómo van a ser las comparaciones entre los datasets? ¿Qué van a tener que hacer? Una selección de la columna que diga outliers. Todos los que son outliers en el dataset 1 y en el dataset 2. Los que coincidan los dos. Un merge, o si vamos al SQL, ¿se acuerdan? Un join, pero no es ni left ni right. Tiene que ser solamente los que coinciden en ambos. No hay ninguno que manda. En el primer join, bueno, esas son las cosas que tienen que ir aprendiendo de pandas. ¿Cómo hacer el equivalente a los joins de SQL? Eso es una habilidad que les va a solucionar un montón de problemas para entender estas situaciones. ¿Cómo vamos a trabajarlo? ¿Cómo este conjunto de datos los voy separando y los voy comparando? Y ya está. Y ahí se terminó el proceso de outlier. ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a entrenar en la primera iteración con los inliers, simplemente. Con los que yo considero inliers. Ahora bien, ¿yo puedo paralelizar este proceso? Sí, puedo paralelizar este proceso. ¿Por qué? Porque en ese primer subconjunto, donde todos los algoritmos me decían que estaba inlier, yo puedo agarrar y poner en un equipo a que se entrenen con las herramientas de Automated Machine Learning ese conjunto de datos. Mientras yo voy lidiando ¿con qué? Con los que tengo dudas. Pero ya puedo ir viendo un resultado. ¿Ven cómo podemos ir trabajando con esto y podemos ir avanzando en el proceso en paralelo? Mientras voy resolviendo una parte, por otro lado voy entrenando con los datos que yo ya tengo y hago una iteración. Acuérdense, el sprint. El primer sprint era completito. Con los datos que tengo adentro, que estoy seguro, adelante. Me voy al conjunto de datos. Voy a hacer el entrenamiento y después vuelve. Ese es el proceso. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? ¿Están? Están haciendo bullying. Todo bien hasta acá, profe. Sí, todo bien. Bueno. Nos juntamos y 20 que tengo que ensillar el mate, pues ya se me acabó el termo. Y continuamos. Dale. Bárbaro.
Bueno, outliers ya los tenemos, más o menos tenemos una explicación, entendemos lo que es, en qué proceso se utiliza. En términos generales, se hace en la preparación de datos. Sabemos que los datos también hay que rescalarlos para que los patrones lo encuentren, los algoritmos encuentren más fácil los patrones, y que los outliers, como son situaciones fuera de norma, es conveniente, aunque sea en la primer proceso, en la primera iteración, en el primer sprint de entrenamiento, agarrar y decir, lo saco para ver lo que tengo. ¿Por qué? Porque uno de los resultados que van a trabajar ustedes en ciencia de datos es, una de las cosas que les puede pasar, y que pasa muy habitualmente, es que cuando ustedes entrenan un modelo con los datos que consideraron todos los algoritmos inlier, ¿qué sucede? Tienen una tasa de certeza, de accuracy, muy alta, pero cuando le ponen los datos, no le hacen este primer proceso de detección de outlier y le mandan el dataset completo, baja significativamente. Entonces, acá tienen otra regla de escritorio con la cual trabajamos. Lo que hacemos es, en la etapa de preprocesamiento, lo que hago es pasar por este preprocesamiento de detección de outliers, y si me dice alguno de los algoritmos que es outlier, va por otro camino de ejecución, pero si es por inlier, lo mando por el modelo tradicional, por el modelo que entrené. Entonces, otra de las cuestiones que ustedes tienen que ir entendiendo, y que es muy común en los modelos que se sofistican de ciencia de datos, es que no tienen un solo hilo de ejecución. Pueden tener un par de hilos de ejecución, dependiendo de por dónde va el dato, de qué tipo de dato es. Si es un dato estándar, común, va por un hilo de ejecución, o sea, con un algoritmo, y si va por otro lado, por ejemplo, el del outlier, entrenaron otro algoritmo para detectar qué tipo de dato es. Porque el gran problema que tienen los algoritmos es reconocer mucho el conjunto de datos, la cantidad de patrones que existen en los datos. De la otra manera, si yo voy haciendo hilos de ejecución, thread distintos, pipeline según los tipos de datos que tengo, yo voy reduciendo los patrones que tiene que reconocer cada algoritmo, y eso me va a dar en el conjunto una mayor certeza. Acuérdense que los mejores algoritmos que tenemos son los que tenemos decisiones binarias. Eso no es algo. Eso es mucho más fácil de evaluar que múltiples clases. Cuando son clases binarias, 0 y 1, sí o no, lo que ustedes quieran, es mucho más fácil para los algoritmos detectarlo que si tenemos que detectar múltiples clases. Por eso muchas veces van a ver que un problema de clases múltiples se lo descompone en problemas de binarios. O sea, si yo tengo 3 clases, para hacerlo simple, lo que hago es, hago un modelo, el primer modelo lo entreno para que reconozca la clase 0 y otros. Si es 0 ya me lo detectó. Si es otro, entrené otro modelo que es detecta clase 1 o 2. Entonces, con 2 modelos aumenté el accuracy del modelo en general.
lo van a ver en la vida real muchas veces que esa solución simplifica los algoritmos, simplifica el entrenamiento y me da un mayor valor de accuracy o de la métrica que estoy trabajando. Y para terminar con los outliers, recuerden que cuando hablamos de outlier, si estamos trabajando con datos, por ejemplo, de un motor, esto se traduce, tiene un nombre, la detección de fallas. Muchas veces, no muchas veces, los modelos de outlier se utilizan para detectar fallas en equipos o para empezar a predecir lo que son las fallas en equipos. Todos estos valores que ustedes vieron acá en la gráfica como negro, acuérdense, son valores históricos. Puede ser que sean valores que de los sensores del motor que empiezan a mostrar antes que fallen una determinada vibración mayor de la cuenta, valores de, no sé, de combustión distintos, lo que estén analizando el motor o el equipo, la bomba, lo que sea. Eso se llama detección de anomalías, anomaly detection. Es toda una familia de resolución de problemas que se utiliza en la inteligencia artificial y principalmente, y en forma muy por arriba, es poder predecir cuándo va a fallar un equipo antes que el equipo en sí falle. Bueno, eso es lo que hacemos directamente con esta librería. Y cada uno de estos modelos lo pueden ejecutar y cuando vean eso que es outlier, es probable que sea una anomalía. Entonces acá pueden tener, ¿cómo se resuelven estos tipos de problemas? Muy fácil, el modelo directamente, como yo les decía, algo que estaba en la preparación termina de ser ¿qué? El modelo final, porque lo que hago con esto es pasar los datos que vienen de los sensores del motor. Cuando encuentro que es algún outlier, levanto una alarma. Mirá que está empezando a haber una potencial falla. Y ese es el sistema en sí. Ya con ese sistema, muchísimas empresas se ven por satisfechas. Así que con eso solo ya tenemos una solución en sí misma. Este modelo lo ponen en producción, pero de este proceso, de estos valores, si ustedes quieren tener una predicción, lo que se hace cuando están trabajando con la detección de anomalías, esto ya lo entendimos, lo ponemos en producción y el equipo nos va a dar una alerta cuando encuentre un valor de estos negros que tenemos acá. Listo. Ahí nos alerta. Pero yo puedo quedarme con el entrenamiento que estoy haciendo, derivar en la detección de anomalías con un proceso más. Puedo ver cuál fue el momento anterior. Estos son registros en el tiempo. Entonces yo puedo hacer la ingeniería inversa y empezar a ir para atrás cuál fue este valor, cuando fue tomado, cuando fue la versión anterior, o sea, antes de este registro de los sensores, cuál fue el registro anterior. Y hacer toda un historial, una línea de tiempo de este valor y hacer un análisis puntual para detectar mucho antes de que el algoritmo me detecte esto, cuáles son los patrones que me va diciendo, porque estos valores
imagínense que están en blanco, en algún momento terminaron en este valor negro. Bueno, estos valores blancos se fueron desplazando para el borde de lo que es considerado outlier. Entonces, si yo voy trabajando para atrás y me voy yendo para atrás cuando el sensor estaba andando bien, puedo ver los pequeños cambios que terminaron llegando a esto. ¿Y con qué algoritmo lo hago eso para que me lo detecte en forma semiautomática sin tener que ser un experto en el equipo? Bueno, con lo que vimos la otra vez, que son las series de tiempo. Los algoritmos, la familia de algoritmos de tiempo pueden ser utilizados para este segundo tipo de análisis que voy a hacer con la detección de outliers o detección de anomalías. Esto es más o menos la teoría y los conceptos básicos que se tienen que llevar con la detección de outliers. Como se imaginarán, todo lo que yo les acabo de decir es todo un área de especialización y podría ser la detección de outliers y para la detección de anomalías, es fruto de estudio puntual en cada uno de los equipos que, por ejemplo, quieren analizar en una empresa. En empresas industriales, en empresas de energía, esta área de desarrollo de la inteligencia artificial es muy utilizado y es muy codiciado el conocimiento de las personas que lo pueden realizar. Porque después ustedes tienen que trabajar con ingenieros electrónicos, mecánicos, los cuales van a comparar lo que ustedes encontraron con lo que los manuales del equipo detectan o definen. Y ahí van a poder hacer comparaciones del tipo de uso que le están dando ustedes a los equipos y hacer el mantenimiento predictivo de los mismos. Es para eso lo que se utiliza todo eso, todo este parafernalia de cosas que le estoy diciendo. Ejemplo de la vida real, en el día de ayer estoy trabajando con un tosista de maestría de la Universidad de Valencia que trabaja en una empresa en España que es la encargada de hacer el mantenimiento de todas las cañerías de los oleoductos, no sé si es de todo, pero de una gran mayoría, porque están en los principales de España. Entonces, fíjense cómo surge una redefinición de problemas. Su tesis original, cuando él empezó a trabajar, él quería predecir cuál era el costo en dinero que tenía transportar gasoil de las refinerías del sur o de Barcelona a otra parte, a otra área de España. ¿Por qué les digo ahí? Porque las refinerías principalmente de España están en esa zona. ¿Cómo llegaban? ¿Cuánto costaba el transporte por los oleoductos a Madrid, a Galicia, al País Vasco? Bueno, eso, que era el problema principal cuando empezó a armar la estructura de los datos, se dio cuenta que algo que derivaba de ese proceso era todo el análisis de outlier que tuvo que hacerle. Y ahí se dio cuenta que él podía, ya con este producto intermedio, presentar información al equipo de ingeniería de la empresa donde trabaja para que compare lo que él había encontrado con los manuales que decían de uso de cada una de las máquinas, de las bombas que hacen para llevar de un lado del oleoducto al otro lado. No es que se mete en un solo lado, se hace presión y sale por el otro, porque hay cientos de kilómetros.
cada tantos N kilómetros hay una estación de bombeo. Una estación de bombeo es un lugar donde se recibe con la fuerza que viene desde la estación de bombeo anterior, se toma y se vuelve a empujar a través del oleoducto lo que estés pasando por ahí. Bueno, con ese análisis ahora, ¿qué le pasó? En su tesis, el problema principal, el objetivo de la investigación, la definición del problema sigue siendo el del dinero, pero ahora pudo poner un objetivo secundario. ¿Cuál es el objetivo secundario? Validar el tiempo, la predicción de las reparaciones en las bombas, en las estaciones de bombeo. ¿Ven cómo se va también construyendo un trabajo? Acá lo vemos en una tesis, pero eso es un problema real. Ustedes apuntaron a un problema y ahora vamos bajando porque vamos desgranando y le vamos agregando pequeñas soluciones a otros problemas que ni siquiera habíamos visto en el primer punto, en el primer momento. Eso es muy común que surja. Bueno, no los vuelvo más locos con los outliers. Para ir cerrando la clase, lo que les voy a... Ahí tienen pasado un par de herramientas que son las que habíamos hablado hasta este momento, un par de ejemplos que le di para que conozcan las principales características de lo que es el NumPy. State Model es un modelo muy utilizado. Hoy por hoy no es muy utilizado, pero en un momento, fíjense que es viejo, se utilizaba mucho. Y es una librería de estadísticas que es un cuasi estándar. Entonces acá tienen algunos ejemplos para que sepan que exista el State Model y cómo se trabaja principalmente. Acá utilicé Pandas, los valores, acá veo los distintos valores y acá es como se invoca un modelo en Pandas y acá les da la respuesta, una regresión, le da todos los valores y ahí ya tienen la predicción de Pandas y pudieron sacar una predicción con el State Model. No es algo que se utilice tanto hoy, pero se utiliza en algunos casos y un científico de datos debe conocer al menos que existe algo que se llama State Model. No pueden, tengo conocimiento de ciencia de datos y no tienen ni idea que hay algo que se llama State Models. También les agregué acá abajo algo de Pandas, algunas cuestiones básicas de cómo ver el concepto de distintas partes sirviendo, que es el describe, los tipos, cómo contar para una columna los valores distintos que tengo, la correlación, en vez de hacerlo gráficamente, Pandas tiene un comando que dice correlación, acá tienen la diagonal principal, que es todo uno, porque es ella contra ella misma, y pueden tomar algunos de los valores e ir viendo, ahí está, esto es Pearson, por defecto, pueden hacer otros, cómo se hacen distintas cuestiones, por ejemplo, agrupar por género y sacame la media para cada uno de esos géneros que agrupamos de las ventas en Estados Unidos. ¿Ven? Todas estas cositas que se pueden hacer es la semilla para que ustedes vayan viendo que se puede hacer y puedan ir desarrollando más su conocimiento. Después, acá tenemos a la plataforma a decirle, ordename el dataset por un nuevo campo. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos el resultado, buscar el valor mínimo, el máximo, la mediana. Algo muy utilizado, muy bueno que les va a venir a ustedes. Muchas veces los algoritmos que ustedes van a tener que trabajar les va a dar un error cuando le quieren pasar la columna de NumPy. La columna de Pandas directamente, porque es un formato particular. Pero para resolver eso, porque todos necesitan un array,
le ponen tu NumPy y ven que le pasa un array con todos los datos y esto ya lo pueden usar tranquilamente en cualquier lado. El concepto de la traspuesta a un data frame le ponen T de traspuesta y hace la traspuesta de la matriz, no tenemos mucho problema. ¿Cómo hacer lecturas parciales? Yo quiero trabajar quiero ver el rango entre 0 y ahí tenemos las 3 primeras características. A su vez quiero ver todos los registros, los 16.000, pero solamente 2 columnas. Y también podría ser un pequeño cuadrado. Es decir, mostrame los datos, los registros del 3 al 5 de las columnas 1 al 3. Que lo podría copiar esto acá y ponerle por nombre, ¿no? Pero acá se los pongo también para que vean que pueden ponerlo por posición o el array con los nombres de las columnas con las cuales están trabajando. Lo mismo al revés, puedo ponerle todos, pero darme un valor de 1 a 3. Puedo preguntar cómo hago para que me traiga valores para las ventas mayores a 0, menores, iguales, combinación, que sean en Norteamérica mayores a 0 y menores a 10. ¿Ven cómo se pueden hacer las combinaciones? Acuérdense, este iLoc. Esto es algo importante que lo van a ver muchas veces. Van a ver loc de location e iLoc. El loc es el que les importa a ustedes primordialmente. O sea, si yo tengo esto voy a poner iLoc y me va a dar el resultado. Esto que estoy acá es un pedacito de la matriz. Imagínense el dataset como si fuera una matriz. Le estoy diciendo dame un pedacito. Por eso le pongo iLoc. Ya lo tengo. Pero van a ver que muchas veces yo utilizo log. ¿Y por qué hago esto? Por lo siguiente. Porque esto anda de la siguiente manera. Esto que yo estoy aplicándole es algo que se resuelve de adentro hacia afuera. Se resuelve primero esta ecuación y el resultado de esto es un array de la misma dimensión de cantidad de filas que tiene el data frame, que dice en cada una de las posiciones, en las 12.099, este número que tenemos acá, asumiendo que son todas, no, pero me parece que son, sí, acá, no, mayores que 6, ¿cuántas son? Esta. La cantidad de columnas que yo tengo son 16.598. En cada una de esas 16.598 filas, esto me va a dar un array que dice, para cada una de esas posiciones, true o false. ¿Qué quiere decir? ¿Le pegó o no le pegó a esta condición que yo le di? Entonces, si yo le pondría df directamente, sin el punto log, voy a ver 16.500, no me acuerdo cuántas filas exactamente, que dice true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, true, false. No veo el dato. Veo si esa row se ajustaba a esta condición. Si le pongo iLoc voy a ver lo mismo, pero si yo quiero ver el contenido, le tengo que poner el log de location, entonces es la locación. Entonces en vez de ponerme true o false, me va a poner el contenido de esa fila. Ya está. Es por eso que van a ver log, algunas veces van a ver el df y otras veces van a ver el iLoc. Ese es el único punto que tienen que tener en cuenta cuando trabajan con pandas. Bueno, algunas consultas más, acá lo ejecuté sin querer, ven, uno de vuelta cuando no había hecho nada y explotó, pero cuando lo ejecuten van a ver. Fíjense, quiero buscar un rango de valores, is-in, y acá tengo este valor y este valor que me traiga. Nada más, acá puedo poner un array con un montón de valores.
es distinto a este valor, valores únicos de una columna, valores únicos de una columna y además ordenámelos, valores no nulos para cada una de las columnas y sumámelos. ¿Ven? 0, 0, 0, 271 valores en nulo, 58 valores en nulo. Cosas que puedo ir haciendo, puedo hacer un ciclo para cada una de las columnas e ir contando cuáles son los distintos valores y que me los sumarice. Para cada variable, por ejemplo, rango, acá tengo, para este valor tengo 1. Pero si voy, acá tengo un montón de valores, pero si yo tuviera por acá, ¿ven? Para cada uno de los nombres tengo valores, ¿ven? Cosas que yo puedo ir haciendo. ¿Ven? Supermax MMA 3. Backcry 2, 3. ¿Ven? Sumaricé cada una de las cosas. Puedo agrupar todo esto que hice de esa manera, que me volvía loco con código que no entiendo. Lo puedo hacer básicamente es decirme la plataforma y hacemos una agregación. Una agregación es agregarle a un data frame nuevas columnas. Por el campo ventas en Norteamérica, armame todos estos valores, con la cantidad, la suma, la mediana y la desviación estándar. Y los valores, por las dudas, si tengo en nulo, para que no explote, rellenámelos con 0 antes de ejecutar esto. Y ahí me da todos los valores. Forma de hacer gráficos de fplot, ya está, le puedo agregar un título antes de ejecutarlo y ahí está. Veo distintos gráficos, distintas formas de gráficos, histograma, si no le pongo nada es el ploteo. Ya tengo. Después, fíjense, cuando tengo valores, esto es una forma muy utilizada. Cuando yo tengo valores muy grandes, puede ser que los resultados se me pierdan, ¿no? Entonces van a ver que muchas veces lo que trabajamos, y en los gráficos sobre todo, lo llevamos a escala logarítmica para poder ver realmente, comparar variables. Entonces lo que dice acá es, del data frame traeme un subconjunto de datos, sales de Estados Unidos y de Norteamérica. Ese data frame llévamelo a logaritmo, cada uno de los valores, y después ploteamelo. Entonces yo puedo ver en la misma escala y no tener ningún problema, y ven cómo en Norteamérica y en Estados y en Europa son muy similares sus ventas. Acá si quiero ver el boxplot para ver los outliers, ahí los tengo. Bueno, distintos gráficos, correlaciones con un estilo un poco más divertido, blanco y negro, distintos gráficos que tengo. Bueno, cómo copiar, esto es importante, cómo hago una copia de un data frame. Hago esto, DF lo asigno a DF2. Veo el DF, perfecto, me quedó. Modifico algún valor, acá tengo 41,49, veo todos los valores, puedo ponerle el stack para que me muestre, me lo agrupe, borro algunos valores, dropeo, estoy acá borrando columnas con drop, puedo borrar determinado conjunto de columnas, veo las plataformas, ahí está. Puedo hacer distintas cosas. Acuérdense que ustedes acá están haciendo una copia, pero mantienen los dos data frame. ¿Cómo construir de cero sin cargar los datos? Acá tienen cómo construir de cero un data frame. Y acá lo que les dejé es un chat sheet para que tengan los principales cosas que ustedes deberían
entender en Panda. Si ustedes leen este conjunto de pasos que podrían hacer, podríamos decir que ya tienen y entender y saber cómo aplicarlos a todo esto que se aplica acá, se explica acá, ya tendrían un conocimiento apropiado de lo que es el Pandas. Ahí lo tienen y no mucho más con esto. Después vamos a seguir viendo, bueno, el Pandas acá con gráficos, que lo vamos a ver el lunes, pero por lo menos ahí ustedes ya tienen un conjunto de valores, unos datasets que les van a servir bastante para llegar a la línea base con la cual ustedes tienen que trabajar. Eso es con lo que ustedes tienen que trabajar. Lo que les queda es probar, probar y probar. ¿Les queda claro hasta acá, chicos? Sí. Sí, sí, sí. Eso es lo que tienen que entender. Sí, van a ver que en todos, es más, al final de toda esta parte, ¿a dónde lo tengo? Déjame. Acá está. Esperen que le comparto algo antes de terminar la clase. Final de esta charla, que creo que será entre lunes o miércoles, según cuánto me demore, les armé un dataset donde tiene todas las principales herramientas de lo que sería la materia. Anaconda, el Jupyter Notebook, el Python, expresiones regulares, Matplotlib, Seaborn, SQL, NumPy, SciencePy, Pandas, Machine Learning Summary, Machine Learning Model Selection, Machine Learning Family, Scikit-Learn Model, Prediction Algorithm, redes neuronales. Lo que ustedes tienen acá es directamente un gráfico donde les dice cuáles son las principales cosas que ustedes tienen que ir entendiendo. ¿Ven? Expresiones regulares. Acá tienen todos los ejemplos de expresiones regulares y además pueden ir directamente y buscar más información en la URL que se les dice acá. Quieren gráficos, acá tienen todos los chats de los gráficos y qué tendrían que hacer con cada una de las librerías gráficas más utilizadas. ¿Ven? Después, modelos de ciencia de datos. ¿Cómo elegir un modelo de ciencia de datos? Entramos por acá, analizamos la dimensionalidad, vamos preguntando sí o no, y nos va a decir, en función del dataset que nosotros tenemos, cuál sería el más apropiado algoritmo que deberíamos utilizar. Y esto lo podemos corroborar con lo que nos dice PyCaret, o sea que lo podemos chequear por dos lados distintos. Después tener un pequeño resumen de lo que son, acá ya a más grado de detalle, lo que son los algoritmos de ciencia de datos. ¿Por qué pongo esto? ¿Ustedes saben todos estos modelos? Ustedes piensan que yo tengo un cierto grado más de seniority de ciencia de datos. ¿Ustedes creen que yo conozco cada uno de estos modelos? Lo que sí conozco es de qué trata cada una de estas cosas, de estas instancias, y en términos generales de cada una de estas bolsas, los principales algoritmos los conozco y para qué sirven. Pero ustedes lo que tienen que ir haciendo es, como yo les digo, 3 días, 3 horas a la semana, vienen acá alegremente y con esto van a ver qué son. Bayes Sniper, este es fácil. Pero fíjense, OADE era uno de los modelos que veíamos en Outlier Detection, así que es Outlier Detection, pero ahora desde otro punto de vista,
puedo pensar lo que es de la familia de los algoritmos bayesianos. Entonces yo puedo entender esto. Bueno, voy a las regresiones, regularizaciones de datos, ¿no? Ah, mira vos, ¿qué es bueno, ¿cómo regularizo mi conjunto de datos? ¿Qué es la reducción de dimensionalidades? Que la vamos a ver el lunes, PCA, pero si yo veo PCA, verán que hay un montón de algoritmos más. Bueno, este último dataset lo que les va a servir es otra división de la familia de los algoritmos de Machine Learning, ya acá, todo esto. Machine Learning acá lo mete dentro del Deep Learning, con esta red, lo que son los ensambles, las redes neuronales, la regularización. Entonces ustedes tienen los nombres y a partir de esto van viendo lo que les van sirviendo. Entiendan, nadie en su sano juicio puede entender todo esto. ¿Está? Van leyendo de a poco y lo van resolviendo. Algoritmos de predicción. ¿Cuáles son los algoritmos de predicción? Regresiones lineales, regresiones logísticas, decisiones, random forest, gradient boosting, redes neuronales. Les está diciendo acá, algunos, entonces, vienen acá, regresiones lineales, van algunos de los algoritmos acá y ven la familia y todos los nombres de los algoritmos lineales, dan las ventajas y las desventajas de cada una de las familias. Redes neuronales, las principales arquitecturas de redes neuronales. Fíjense la cantidad de redes neuronales que ustedes tienen acá. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, ¿para qué sirve esto? Cada una de estas redes. Entonces voy metiéndome y voy entendiendo la familia que a mí me interesa más y que me serviría para poder resolver estos problemas que yo tengo que resolver. Está todo. Se acabó. Bueno, acá no tengo nada por esta línea. ¿Pero ven cómo es esto y hacia dónde vamos? Y a Pero tener una todas las herramientas. consulta. Eso lo Sí, usamos como una guía, no más que nada, para guiarnos nosotros, ¿no? claro. Está. No, para trabajar, yo lo uso. Ah, está. ¿Entendés? Sí. Es trabajar y es la guía de cómo ustedes tienen que continuar a partir de la materia. O sea, es imposible, imagínense que es imposible que yo en una materia cuatrimestral que tenemos un par de horas que encima es a las 7 de la mañana les pueda dar todo eso en detalle. Pero yo lo que les puedo dar es el puntapié inicial y acá está todo el resto. ¿Por qué no hace falta dar todo el resto? Porque cada uno de ustedes va a ir por un camino diferente. Van a tener distintas partes. Nadie ve todo, sino que ves una partecita de todo eso. Después lo tenés subido, pero si no el lunes, miércoles, cuando se lo termine de explicar bien, se lo subo, pero ya está subido en la materia. Está todo esto lo van a tener a su disposición, chicos. No hay. Entonces, lo que ustedes tienen que entender acá, lo que se tienen que llevar como herramienta de todo esto que estamos viendo, es lo siguiente. Se llevan la base, entienden todo el proceso, cómo utilizar, se les da un mapa completo, que es lo que acaban de ver, que es cómo finaliza la cursada, el mapa completo de todo, y ustedes en función de sus gustos, de dónde cayeron a trabajar, de lo que se quieren especializar, van a ir a trabajar con un subconjunto de todos esos modelos. ¿Está? No van a ver todo. Van a ver una partecita, y esa partecita es la que se van a especializar porque les tocó trabajar en el área de detección de fallas o predicción de fallas de motores. Y van a ver toda la familia de Outlier Detection, que ven que pinguea por un montón de lados. Van a ver redes neuronales, redes de aprendizaje profundo, distintas arquitecturas que son utilizadas para eso.
pero ahí ya tienen todo el mapa. Así que bueno, esos son los próximos pasos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Yo tenía una, pero mejor la dejo para el lunes. Por la hora. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de profe. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Chau, chau.